El tema del sermón en esta mañana lleva por título En paz, porque Cristo vendrá a trastornar el mundo. Y esto está basado en Ageo capítulo 2, verso 20 al 23. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: Habla Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú permites que tu palabra sea predicada en esta mañana y pueda llegar quizás a distancias que no habríamos imaginado que pudiera llegar a través de estos medios. Te pedimos, Padre, de que tú me uses de una manera especial para tu gloria, para tu honra, Señor, que yo te pueda exaltar a través de la exposición de este mensaje, que este mensaje pueda ser aplicado a mi vida, Señor, que yo pueda recibir esto como tu palabra, Señor, y pueda desafiar también mi vida. De la misma forma, sí te pedimos por todas aquellas personas que podrán estarlo escuchando, podrán estar viéndolo, Señor. Tú puedas también, a través de tu Espíritu Santo, traer convicción a estos corazones. Si hay alguna vida que escuche estas palabras y no te conoce aún, tú les puedas conceder el don del arrepentimiento. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al llegar al final de esta pequeña serie basada en el libro del profeta Ageo, nosotros lo hacemos ante un fenómeno que es sinceramente el domingo pasado, por lo menos que pudo haber pasado por mi mente, es que yo estaría haciendo esta transmisión. Quizás en mi corazón estaba, porque una cosa es lo que pensamos y ya Dios determina otras cosas, que quizás estaríamos reunidos como iglesia y a lo sumo el sermón estaría siendo grabado solamente en audio. Pero damos gloria y honra al Señor que en medio de este fenómeno, que en lo que yo tengo de existencia, lo que yo tengo de edad, nunca había visto con la magnitud que se está dando en el mundo, pues nos concede tener estos medios y poder llegar a sus casas y así también ser de edificación a su vida. Muchos cristianos sinceros, pero con poco conocimiento de la Biblia, comienza a ver en estos fenómenos señales del fin del mundo. Y lo que sí es cierto es que estos fenómenos, estos acontecimientos trastornan los pueblos, crean ansiedad. Eso hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero es bueno que nosotros entendamos que la aparición de enfermedades pandémicas pueden o no estar ligada al juicio específico de Dios por el pecado. Es bueno que entendamos eso. Pudiera ser, ¿verdad?, juicio de Dios por el pecado, o no pudiera ser. También podría ser simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. Ninguno de nosotros sabemos cuándo regresará Jesús. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos al afirmar que las pandemias globales
son la prueba de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Para aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador, la enfermedad debería ser un recordatorio de que la vida en esta tierra es frágil y que puede perderse en cualquier momento. Por muy malas que sean las pandemias, es bueno que usted entienda que el infierno será peor, será peor, será peor. Por muy malas que sean las pandemias, el infierno será peor. Sin embargo, el cristiano tiene la seguridad de la salvación y la esperanza de la eternidad mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros, como nos dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 53, verso 5, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, Hebreos 9, 28. Es bueno que usted tome referencia a estos pasajes bíblicos, lo anote y más adelante usted pueda tomar un tiempecito para leerlo con detenimiento. Pero lo interesante del caso es que la noticia más importante del mundo no parece en nuestros tiempos trastornar a los pueblos y menos a las naciones. Si hay algo que históricamente trastornó el mundo, fue precisamente la venida de Cristo. El Evangelio de Cristo vino a trastornar el mundo, vino a poner al mundo al revés. Todo lo que existía y todo lo que existe, vino a traer espada, vino a poner en conflicto a padres e hijos. Si usted no me cree, mire lo que dice en Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. Preste atención. No piense que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Mateo 10, 34 al 36. Entonces, por el hecho de quién es Cristo y por el hecho de lo que Él vino a hacer y lo que Él hace en la vida de sus discípulos, es inevitable que el mundo sea trastornado por su venida. Fue trastornado en ese momento por su primera venida. Y esto es precisamente lo que nos enseña Ageo en este cuarto y último sermón de Ageo. Este es el cuarto sermón de Ageo, aunque de la serie que hemos venido predicando son 5, este es el quinto. Entonces vamos a ver qué nos enseña Ageo sobre Cristo y sobre su venida. Porque esta sección, estos 3 versos, es profético. Tiene que ver con la manifestación de Cristo en la tierra. Este último sermón de Ageo se da el mismo día del sermón anterior, el cual estuvimos predicando el domingo pasado. Nos dice el verso 20: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo. Los 24 días del mes, es decir, el mes noveno, que les dije el domingo pasado, el audio está disponible también en internet. Esto corresponde al 18 de diciembre del año 520 a.C. Entonces, si nos dejamos llevar por estas fechas, tenemos que concluir que el ministerio del profeta Ageo solamente duró 4 meses. 4 meses. No se sabe más de él, no se sabe más de su ministerio, no se sabe más de su vida. Algunos eruditos consideran que Ageo debió haber muerto al poco tiempo después de finalizar su ministerio profético. Pero realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo interesante de este sermón es a quién se lo dirige, hacia quién va dirigido. Este cuarto sermón
no va dirigido a Josué ni al pueblo de Israel. Este mensaje es enviado para Zorobabel solamente. Verso 21, la primera parte, la parte A dice: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Y lo repite de nuevo en el verso 23, en la primera parte, dice: en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel. Ahora, ¿por qué es dirigido solamente a Zorobabel? Es dirigido solo a Zorobabel, no por sí mismo solamente a ese hombre histórico, sino también por aquel que desciende, aquel que viene de la línea genealógica de Zorobabel. No nos olvidemos, mis hermanos, que Zorobabel es descendiente del rey David y por tanto la línea mesiánica sigue por medio de Zorobabel hasta llegar a Cristo. Tanto Mateo como Lucas incluyen a Zorobabel en el linaje de Jesús. Mateo 1:12 dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Y Lucas capítulo 3 verso 27 nos dice: Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri. Pero aunque se dirige a Zorobabel por el hecho de que por él el Cristo nacería, es bueno que también entendamos que hay un mensaje al pueblo de Israel por medio de Zorobabel. ¿Cuál es el mensaje? Pocas palabras. En pocas palabras, ten paz. Confía en mí. Aunque el mundo piense que eres pequeño, indefenso, débil en ti mismo, tú vives bajo mi cuidado y protección. Ese es el mensaje que Dios le da a Israel. Pero nosotros también sabemos que esto se aplica a nosotros, como este Israel espiritual, como nosotros como hijos en la fe de nuestro padre Abraham. También aplica para nosotros como hijos de Dios. Hay un comentarista que da su opinión en cuanto a estos versos y yo quiero compartírselo tal como él lo dejó registrado en su libro. Dice: esto sigue siendo un mensaje importante para nosotros cuando estamos abrumados a causa del poder global de las naciones, de las empresas multinacionales y de la cada vez mayor influencia de las grandes corporaciones mediáticas. Es fácil dejarse intimidar por la secularización progresiva de la vida en Occidente, el rápido desmantelamiento de nuestra herencia cristiana y el desprecio incesante de los medios de comunicación hacia el cristianismo bíblico. No obstante, no necesitamos temblar por el arca de Dios como Elí, porque Cristo está construyendo su iglesia y nada puede impedirlo. Esta no es una mera idea abstracta. Y Ageo hace esto específicamente en su época y también anticipa lo que está por venir. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, a ti te digo, yo voy a hacer algo grande en el mundo. Yo voy a trastornar el mundo. Yo voy, como dice el verso 21, la parte B, yo estremeceré los cielos y la tierra. Lo que yo voy a hacer tiene un alcance cósmico. Yo haré temblar toda la tierra. Pero no solo eso, dice el verso 22.
y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. La palabra volcaré en hebreo puede ser traducida de diferentes formas. Puede significar trastornar, poner las cosas al revés, derrocar, destruir. Implica la idea de conmoción, de cataclismo. Dios trastornará a todas las naciones, destruirá sus riquezas, trastornará al ejército de ellos al punto, oiga bien, de que se matarán entre ellos mismos. Como dice el verso, cada uno por la espada de su hermano. Zorobabel, este es el mensaje para él. Esto yo lo haré por mi mano. Y es bueno que nosotros entendamos que los verbos, la mayoría de los verbos están en primera persona. Yo haré temblar, yo volcaré, yo destruiré. Es Dios mismo quien lo va a hacer. Por tanto, Zorobabel, ten paz. Ten paz. Confía en que las conmociones del mundo, yo soy el que las hago. Eso también es una aplicación para nosotros, mis hermanos. Muchas veces cuando nos vemos en esta situación de estas amenazas globales, nosotros tenemos que irnos al Señor. Tenemos que descansar en sus promesas. Tenemos que esperar en Él. Porque Él tiene control absoluto de toda su creación. No hay nada que escapa al control de Dios. Esto a mí me pudo venir como diríamos, de improviso. Pero al Señor esto no le ocurre. Al Señor esto no le viene así. Y por esa razón el Señor nos dice que en estas conmociones, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, debemos de tener paz, porque es el Señor que las hace. Es lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Isaías cuando dirigió al rey Ciro a dejar salir de Babilonia a la nación de Israel. Eso quedó registrado en el libro del profeta Isaías, el capítulo 45, versos 6 y 7. Se lo voy a leer. Isaías 45, 6 al 7. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hago todo esto. Isaías 45, 6 al 7. Hermanos, nada ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo sus propósitos en su iglesia. El mundo se podrá levantar contra la iglesia de Cristo y aún esa oposición es parte del plan soberano de Dios. Él jamás ha sido vencido. Él nunca ha perdido una batalla, y mucho menos la guerra. Porque todo lo que sucede ha sido planificado por Dios para su gloria, la gloria de Él allá arriba, y para el bien de sus elegidos, para el bien de su iglesia. Entonces, mis hermanos, nunca tomemos una actitud derrotista ante la oposición del mundo. Nunca pensemos que todo está perdido, que no hay nada o no hay mucho que hacer. Todo lo contrario. El mundo se levantará contra Dios y contra su ungido, pero nos dice la palabra de Dios que Dios se ríe de todo eso. Y aun cuando los impíos se oponen a la voluntad de Dios,
aun cuando los impíos se oponen a la voluntad de Dios, ellos cumplen a la larga la voluntad de Dios conforme a sus designios, decretos y planes de Dios. Lo mismo nosotros debemos de pensar en nuestras vidas. Para nosotros los creyentes, en última instancia, no hay derrota. El número de los elegidos nunca será disminuido. Todos los elegidos vendrán al redil, todos tendrán un pastor. Y aun cuando las cosas salgan mal en nuestras vidas, es el momento, es esa la oportunidad de ver la voluntad de Dios en permitir males a nuestra vida, permitirlo con un plan eterno y en ocasiones incluso permitir nuestro pecado para educarnos. Sí, hermanos, Dios siempre se glorifica en todo. No me gustaría entrar en detalles en cuanto a esta parte. Si usted tuviera preguntas al respecto, podríamos sacar otro tiempo. Pero lo que sí necesitamos entender es que Él se glorifica con nosotros, en nosotros o sobre nosotros. Por eso, cuando nosotros veamos males sobre nosotros, Dios lo envía con un propósito. Y es para que lo busquemos con más devoción, con más ahínco, para que nosotros aprendamos a no confiar en la carne, sino en su espíritu. Y cuando Dios permite nuestros pecados que nos llevan a la vergüenza, a la pérdida, al deshonor, tenemos que aprender a ser humildes y reconocer que no hay nada bueno en el pecado y que todo lo bueno que hay en nosotros o viene a nosotros, se lo debemos a nuestro gran Dios y Salvador. Así que Dios nos dice, como le dijo a Zorobabel, ten paz. Te he anunciado lo que voy a hacer para que estés tranquilo, para que descanses en mí. Y esta conmoción en el mundo entero, en todas las naciones, se debe a que es algo profético, dicho a Zorobabel, pero que tiene cumplimiento no en Zorobabel, sino en su descendencia, cuando el Señor dice, yo te pondré a ti, Zorobabel, o más bien a un hijo tuyo, según la carne, que vendrá de tus lomos, yo te pondré a ti como anillo de sellar, anillo de sellar. ¿Qué significa eso? No, sencillamente, el anillo de sellar era el anillo que usaban los reyes o personas de la alta sociedad para sellar sus decretos y contratos. En nuestros tiempos ya tenemos sellos gomígrafos, sellos pretintados, sellos de diferentes formas que le dan validez a cualquier documento. En aquel entonces los reyes acostumbraban, los altos funcionarios acostumbraban a utilizar anillos que servían de sello. Y esto representaba la autoridad que tenía este hombre para emitir decretos, para emitir cualquier mandato. En nuestros tiempos quizás la mayor representación en nuestros tiempos, aunque se ha perdido mucho en el mundo secular, es el anillo de bodas. El anillo de bodas dice que yo tengo un compromiso, yo tengo un contrato que va más allá del contrato humano o al documento que firmamos ante un juez civil. Es un contrato eterno, es un pacto eterno que hemos firmado tanto Wendy como yo. Entonces, este anillo es una señal inequívoca de que así estoy comprometido hasta que el Señor me llame a su presencia con esta joven llamada Wendy. Pero en aquel entonces los anillos también tenían esa
autoridad de sellar, de servir de sello para sellar los decretos y contratos. Y era un símbolo de autoridad, era un símbolo de poder, era un símbolo de ser propietario. Entonces Dios le está diciendo en este pasaje a Zorobabel: yo voy a restaurar por medio de ti el linaje de David. Esa es la promesa que Dios le está dando a Zorobabel. Y el Señor dice: es algo que yo haré. Tú no tienes que hacer nada para que esto se logre. Es algo que yo hago. Espera en mí. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Dios le da a Zorobabel. Y el Señor le dice: y en tu simiente, ese hijo que vendrá siglos después, yo voy a trastornar el mundo. En tu simiente, yo voy a hacer una obra que nadie puede hacer. Yo voy a terminar con el pecado por medio del Cristo. El mundo no va a ser el mismo lugar que antes. ¿Usted sabe por qué? Porque el Evangelio de Jesús pone al mundo al revés. Pone al mundo al revés. El Evangelio salva a los pecadores de sus pecados. El pecado ya no reina en aquellos a quienes Dios salva a través de Cristo. Aunque a veces pudiera haber momentos de pecado, momentos de debilidad en la vida del creyente, pero el pecado no tiene dominio sobre el creyente. Porque las vidas, esas vidas a quienes Dios ha traído a salvación han sido transformadas. Ha habido una nueva creación, ha habido un nuevo nacimiento, una nueva obra, un milagro sobrenatural ha ocurrido en esas personas que Dios ha llamado a salvación. Entonces esas vidas que han vivido toda su vida anterior, vidas centradas en sí mismas, van a comenzar a vivir vidas centradas en Dios. Y por eso hay esa transformación, por eso hay ese, vamos a decir, se volca, ¿verdad? Es totalmente un cambio. Y hay una transformación de hombres y mujeres a tal forma que vienen a ser hombres y mujeres con conductas ejemplares. Hombres y mujeres donde la palabra de Dios se honra, donde se honra la institución de la familia, donde se honra la santidad de la vida, donde se honra todas las razas, donde se honra al cuerpo humano, donde se honra las artes y todos los dones y talentos que Dios nos ha dado, donde se valora cada ser humano y se protegen a los débiles, sean niños o ancianos o discapacitados. Se honran a los idiomas, las nacionalidades, en fin, se honra todo lo que Dios ha creado con todas las diversidades que existen, son ellas restauradas por el poder de la muerte y resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, la invitación es a que nunca tengamos una actitud derrotista ante la iglesia, sobre el mundo, sobre tu vida. Tú no puedes levantarte y seguir la corriente del mundo. Tú no puedes seguir la corriente del mundo de preocupación, de angustia, de incertidumbre, porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora bien, si tú todavía no has conocido al Señor, si el Señor no ha venido y te ha dado salvación a través de la sangre de Cristo, si no has confiado en Jesucristo como único Salvador y Señor de tu vida, si quizás lo has confesado con tus labios, pero tu corazón aún no ha sido arrepentido, yo creo que este es el tiempo. En estos momentos de recogimiento en nuestras casas, es el tiempo que debemos de aprovechar para que Dios haga su obra grande en tu vida, para que puedas conocer al Señor, ese que ha venido a trastornar al mundo, ese que ha venido a cambiar todos los preceptos humanos y ha venido a darle un nuevo valor. Ha venido a cambiar las prioridades de tu vida. Ha venido a ser el único Señor de tu vida. Entonces, por esa razón,
En esta mañana yo le hablo a los cristianos en primera instancia. Pero si usted no es cristiano, entonces usted tiene que venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Dice la palabra de Dios que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el llamado que nosotros hacemos. Si usted no conoce al Señor, usted tiene que venir en arrepentimiento. Incluso si su vida usted la ha pasado en una iglesia donde se predica el Evangelio, pero todavía no ha experimentado la salvación. Usted también necesita a Cristo. Usted también necesita arrepentirse de todo corazón. El Señor les recibe con los brazos abiertos. Pero para nosotros los cristianos, qué bueno que nosotros entendamos que el Señor tiene dominio, que el Señor tiene control absoluto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esta pandemia que nos ha arropado y nos ha tomado hasta cierto punto de manera imprevista, porque estoy casi seguro que la mayoría de nosotros, por lo menos en República Dominicana, no pensaríamos que tendríamos que estar recogidos, que a las 8 de la noche tendríamos que cerrar nuestras puertas o por lo menos estar en nuestras casas. Yo personalmente no lo pensé, ni siquiera el domingo, ni siquiera el pasado domingo lo pensé así. Pero en medio de todo esto, nosotros tenemos que hacer lo que dice el Salmo 115, el verso 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es bueno que entendamos que su plan para la iglesia es perfecto. Su plan para tu vida como cristiano, es perfecto. Te ve a todos en el mundo, en todas las manifestaciones de conmoción que se ve ahora en estos días, y usted es llamado a tener paz. A tener paz. Es bueno que entendamos, mis hermanos, que Cristo vino a trastornar el mundo, a poner al mundo al revés, o más bien a poner en orden lo que estaba torcido por el pecado. Él pone orden en tu vida a salvarte de la ira de Dios por tu pecado. Tu vida, cristiano, tu vida debe de reflejar una vida transformada por Cristo. Tu vida personal, tu familia, tu trabajo y la forma que ves la vida debe de ser una según el orden de esa transformación que Dios ha hecho en tu vida y en aquellos que le conocen. El mundo ve el poder del Evangelio en tu vida. En tu vida. El mundo ve lo que Dios hace en las vidas, en las familias, en los principios que rigen nuestras vidas. Yo no puedo decir que soy cristiano viviendo una vida igual que el mundo. El Señor nos dice a nosotros que nosotros no podemos ser sino una cosa tan sencilla como cartas abiertas al mundo de lo que Dios hace en nosotros por medio de Jesús y por medio de su Espíritu Santo. Esa vida bendita solamente usted, cristiano, la posee. El fruto de paz y orden es para usted si usted vive para Dios. Entonces la invitación, mis hermanos, a que ustedes tengan paz, porque Cristo vino a trastornar el mundo y lo sigue haciendo en el mundo, en la iglesia y en tu vida. Esta pandemia quizás es una forma de que usted se acerque más a Dios. Entonces confíe en Él y viva para Él. Ahora bien, nosotros ya con esta parte terminamos esta miniserie del libro del profeta Ageo, cual estudiamos en 5 domingos. ¿Qué nosotros podemos aprender del libro de Ageo? Un libro corto, 2 capítulos solamente. Bueno, debemos de aprender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por esa razón nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso nos dice 1 Corintios 6:19. Sin embargo,
Sin embargo, en ocasiones nosotros vamos por la vida cotidiana y las cosas de este mundo, seguimos la corriente de este mundo y dejamos entonces de alimentar el espíritu sin preocuparnos del estado de nuestro adorno interior. Y en muchas ocasiones priorizamos las cosas del mundo. Priorizamos el trabajo, priorizamos el estudio, priorizamos nuestras casas y nos olvidamos de edificar nuestro templo, que somos nosotros, que es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Nos olvidamos de la lectura de la palabra, nos olvidamos de ser fieles asistiendo a una iglesia, de participar de los sacramentos como Dios nos ha dado, nos ha mandado, de predicarle, de hablarle a otros, de tener una vida de oración, una vida devocional fuerte, una vida devocional saludable. Y el Señor nos llama la atención y nos dice: tus prioridades están equivocadas. Yo debo de ocupar el primer lugar en tu vida. Eso dice el Señor, no yo. El Señor debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Si tú te haces llamar cristiano, Él debe de ser lo primero en tu vida. Las relaciones con otros hermanos, el escuchar atentamente la palabra de Dios, el asistir fielmente a las reuniones. Incluso este día debería de ser un día donde usted esté sentado en su casa, quizás en algún otro lugar, no sé, pero debería de estar atento escuchando la voz de Dios. Así que comienza a reorganizar tu vida. Comienza a reorganizar tu vida. Hay cosas buenas y válidas, porque el trabajo, los estudios, la casa no están mal. Pero esas cosas buenas y válidas pueden acaparar tu atención y distraerte para que tú cultives una comunión íntima con Dios a fin de que Él te pueda llenar de su plenitud. Entonces la invitación es que usted elija lo que es mejor. Lo que es mejor, y usted verá el poder de Dios manifestarse en su vida. Medita en tus caminos. ¿Está usted cultivando esa comunión con Dios? ¿Lo honra? ¿Lo reverencia por sobre todas las demás cosas en tu vida? Si no es así, este es el tiempo para que comiences a cambiar. Oremos. Padre bueno y Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tu palabra puede ser predicada. Gracias, Señor, por los medios que tú nos das para que tu palabra pueda correr en estos tiempos de grandes avances, Señor. Gracias, Señor, por tu amor que ha sido revelado, Dios, a través del formar parte de una comunidad, de un cuerpo de creyentes, de poder escuchar tu palabra predicada cada domingo. Y en esta ocasión, a pesar de las limitaciones, nos concedes este medio para que así podamos ser alimentados de tu palabra a la distancia. Te pedimos, Señor, que en estos tiempos de gran adversidad sobre el mundo, nosotros como cristianos podamos mantener en alto nuestro testimonio. Que el mundo conozca que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú has venido a trastornar el mundo, que tú has venido a voltear el mundo, Señor, a cambiar las prioridades de aquellos que llamas a salvación. Que así, Padre, entonces, en medio de estas calamidades que nos azotan, y del cual, a pesar de que somos cristianos, no estamos exentos de sufrir las consecuencias, nosotros podamos levantarnos y tener paz. Tener paz, Señor, no porque alguien lo ha dicho, Señor, sino porque tú eres un Dios soberano,
porque tú eres un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y estos tiempos tampoco escapan a tu control. Padre, sabemos que tú tienes planes de bien y no de mal sobre tu pueblo. Te pedimos que en estos tiempos de adversidad, estos tiempos de recogimiento, nosotros como hijos tuyos podamos aprovecharlo al máximo para tener comunión contigo, para estrechar los lazos familiares que deben de gobernar la vida de todos aquellos que tú has salvado. En tus manos nos ponemos, Padre. Glorifica tu nombre en estos tiempos y siempre en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén.